Recuerdo con claridad las noches en el hospital. No eran precisamente tranquilas, pero una experiencia en particular me dejó marcado para siempre. Fue una serie de sucesos tan inquietantes que todavía me estremezco al recordarlos. Tras una cirugía de emergencia, me encontraba en una habitación solitaria del hospital, rodeado de máquinas que pitaban intermitentemente y de una tenue luz que apenas iluminaba la estancia. Sin embargo, lo que más me inquietaba no eran los sonidos de la maquinaria, sino la presencia de una enfermera misteriosa que parecía cuidar de mí durante las noches. No recuerdo haber solicitado atención adicional durante la noche, pero regularmente, al despertar en medio de la oscuridad, encontraba a una enfermera sentada en silencio junto a mi cama. Su presencia era reconfortante al principio, pero con el tiempo me empezó a inquietar. Lo extraño era que nunca reconocí a esa enfermera como parte del personal habitual del hospital. Ninguna de las enfermeras de turno parecía ser responsable de cuidarme durante la noche. Intenté preguntarle a otras enfermeras durante el día, pero siempre recibía respuestas evasivas o miradas confusas. La situación se volvió aún más desconcertante cuando noté que la enfermera misteriosa no interactuaba conmigo de ninguna manera. Siempre estaba sentada en silencio, con la mirada fija en algún punto del cuarto. No importaba cuánto intentara llamar su atención o entablar una conversación, nunca respondía ni mostraba señales de estar consciente de mi presencia. Durante varias noches seguidas, esta enfermera fantasmal continuó apareciendo en mi habitación, como si estuviera cumpliendo con un deber silencioso y misterioso. Su presencia se convirtió en una fuente constante de ansiedad para mí y llegué a temer las noches más que cualquier otra cosa en el hospital. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, decidí hablar con el personal del hospital sobre la enfermera misteriosa. Pero para mi sorpresa, ninguno de ellos parecía tener conocimiento de su presencia en mi habitación durante la noche. Incluso cuando insistí en que alguien me acompañara a comprobarlo, nunca encontramos a nadie allí cuando la buscábamos. La situación alcanzó su punto máximo en una noche particularmente oscura y tormentosa. Desperté sobresaltado, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Miré alrededor de la habitación en busca de la enfermera misteriosa, pero esta vez no estaba sentada junto a mi cama. Entonces, escuché un susurro apenas perceptible que parecía venir de algún lugar detrás de mí. Me estremecí y giré lentamente para mirar hacia la puerta, y lo que vi me heló la sangre. Allí, de pie en la penumbra de la habitación, estaba la enfermera misteriosa. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí, llena de una presencia oscura y desconcertante. Sin decir una palabra, dio un paso hacia adelante y desapareció en la oscuridad, dejándome temblando de miedo y confusión. Después de esa noche, la enfermera misteriosa dejó de aparecer en mi habitación. Aunque nunca supe quién era ni por qué estaba allí, su presencia dejó una impresión indeleble en mi mente, recordándome que, incluso en un lugar de curación como un hospital, pueden ocurrir cosas inexplicables y aterradoras. Era víspera de Navidad y el ambiente estaba cargado de una extraña tensión. Yo estaba de guardia como enfermera, lista para atender cualquier emergencia que pudiera surgir. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más perturbador de lo que hubiera podido imaginar. Todo comenzó cuando empecé a escuchar un suave murmullo que parecía provenir de una de las habitaciones de la sala de maternidad. Al principio, pensé que era el llanto de uno de los bebés recién nacidos, algo normal en ese entorno. Pero a medida que pasaba el tiempo, el sonido se volvía más persistente y angustiante, y pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Decidida a investigar, me dirigí hacia la habitación de donde provenían los sonidos. Al entrar, me encontré con una escena desconcertante. La habitación estaba vacía, excepto por una cuna en el centro, donde yacía un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. El bebé estaba tranquilo, pero los llantos que había escuchado claramente provenían de la habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la cuna, tratando de entender de dónde venían esos llantos. Fue entonces cuando noté algo extraño. Aunque el bebé estaba dormido y parecía estar en perfecto estado de salud, el sonido de los llantos seguía llenando la habitación.
Se escuchaban como si vinieran de todas partes y ninguno de los otros bebés en la sala de maternidad parecía estar llorando. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras continuaba buscando la fuente de los llantos. Revisé cada rincón de la habitación, pero no encontré nada fuera de lo común. Los llantos parecían estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna parte. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de algo. Los llantos no provenían de un bebé vivo, sino de algo más. Eran llantos fantasmales, llantos que parecían surgir de algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el corazón en un puño, me apresuré a salir de la habitación, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Cuando cerré la puerta detrás de mí, los llantos cesaron abruptamente, dejando un silencio ominoso en su lugar. Regresé a mi puesto de enfermería, pero la sensación de malestar persistió durante el resto de la noche. No podía quitarme de la cabeza lo que había presenciado en la sala de maternidad, y cada vez que cerraba los ojos, los llantos resonaban en mis oídos una y otra vez. Al día siguiente, traté de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido, pero ninguna parecía satisfactoria. La experiencia se quedó conmigo mucho después de que las luces navideñas se apagaron y las festividades terminaron. Desde entonces, evito entrar en la sala de maternidad durante las noches de Navidad, temerosa de volver a escuchar esos llantos fantasmales que aún resuenan en mi memoria. Era una época en la que trabajaba como enfermero de noche y había escuchado rumores sobre un pasillo en particular que siempre evitaba, el pasillo 13. Decían que durante las noches, cuando el hospital se sumía en el silencio más profundo, se escuchaban lamentos y susurros provenientes de ese pasillo, como si los muros mismos estuvieran cargados de un pesar inexplicable. La leyenda iba acompañada de otra historia inquietante, la del Dr. Maxwell, un médico que solía atender en ese pasillo y que fue despedido del hospital por una serie de negligencias médicas y abusos psicológicos a sus pacientes. Se decía que el doctor había cruzado la línea entre el cuidado y la crueldad, y que su despido fue solo el comienzo de su caída hacia la oscuridad. Pero lo que más inquietaba a los empleados del hospital era el rumor de que el doctor Maxwell había comenzado a sufrir terrores nocturnos después de abandonar el hospital. Se decía que sus noches estaban llenas de pesadillas tan horribles que lo dejaban despierto, con los ojos enrojecidos y la mente perturbada. Y aquellos que lo habían visto después de su despido aseguraban que su aspecto era tan terrible como sus acciones pasadas. Una noche, durante mi turno de guardia, decidí enfrentar mis miedos y explorar el pasillo 13. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me adentré en el pasillo en penumbra, iluminado solo por la luz de las lámparas de emergencia. A medida que avanzaba, el aire parecía cargado de una energía ominosa, como si estuviera impregnado de los secretos y las tragedias del pasado. Fue entonces cuando lo escuché, un suave murmullo que parecía flotar en el aire, llenando el pasillo con su presencia inquietante. Me detuve en seco, con los nervios a flor de piel, mientras intentaba identificar el origen de aquel sonido escalofriante. Los lamentos y susurros parecían provenir de todas partes a la vez, envolviéndome en una atmósfera de angustia y desesperación. Decidido a enfrentar mis miedos, continué avanzando por el pasillo, siguiendo el sonido de los lamentos hasta llegar a una puerta entreabierta al final del pasillo. Con el corazón en un puño, empujé la puerta y entré en la habitación, preparado para enfrentarme a lo que sea que me esperara al otro lado. Lo que vi me heló la sangre. En el centro de la habitación estaba el Dr. Maxwell, sentado en una silla con la mirada perdida en la distancia. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos reflejaban el tormento de sus terrores nocturnos. Me miró con una expresión vacía y sin vida, como si estuviera atrapado en un mundo de pesadillas del que no podía escapar. En ese momento, supe que la leyenda del pasillo 13 era más que una simple historia de miedo. Había una verdad más profunda detrás de aquellos lamentos nocturnos, una verdad que estaba escrita en el rostro atormentado del Dr. Maxwell. Y aunque no podía explicar lo que había visto esa noche, supe que había presenciado algo más que una simple coincidencia. Había visto el rostro del remordimiento, la manifestación física del dolor y la culpa que habían consumido al doctor hasta dejarlo irreconocible.
Desde entonces, evito el pasillo 13 del hospital, sabiendo que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en el pasado. Y mientras los lamentos continúen resonando en las paredes del hospital, sé que el legado del Dr. Maxwell seguirá vivo, recordándonos que incluso los médicos pueden perderse en la oscuridad si no tienen cuidado. Recuerdo esa experiencia en el hospital como si fuera ayer, y aunque han pasado años desde entonces, aún me estremezco al recordarlo. Era un joven cirujano en el hospital local, emocionado por realizar mi primera cirugía importante en la sala de operaciones. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo de la medicina. Todo comenzó cuando estábamos preparando a un paciente para una cirugía de emergencia. Era un caso complicado, pero estábamos seguros de que podíamos manejarlo. El paciente fue sedado y llevado a la sala de operaciones y el equipo quirúrgico estaba listo para comenzar. Pero apenas comenzamos la cirugía, las cosas comenzaron a salir mal. El paciente comenzó a moverse inquietamente en la mesa, como si estuviera luchando contra la sedación. Intentamos calmarlo, pero sus movimientos se volvieron más frenéticos y de repente abrió los ojos y comenzó a gritar. Fue un momento aterrador para todos los presentes en la sala de operaciones. El paciente parecía estar completamente despierto y consciente, pero sus ojos estaban vidriosos y sin vida. Gritaba que había visto a otro médico en la sala de operaciones, un médico que no reconocía y que estaba tratando de llevárselo a algún lugar que él llamaba mi lado. Todos estábamos desconcertados por lo que estaba sucediendo. No había otro médico en la sala de operaciones, solo nosotros, el equipo quirúrgico. Pero el paciente seguía insistiendo en lo que había visto y su terror era palpable en el aire. Decidimos suspender la cirugía y despertar al paciente para evitar cualquier daño adicional. Pero incluso después de despertarse, el paciente seguía temblando de miedo y repitiendo su encuentro con el misterioso médico. Estaba convencido de que lo que había experimentado era real y nada de lo que dijéramos podía disuadirlo de ello. Después de ese incidente, intentamos realizar otras cirugías en la misma sala, pero los resultados fueron los mismos. Cada paciente que entraba en esa sala de operaciones despertaba en medio de la cirugía, aterrado por la presencia del mismo médico desconocido que intentaba llevárselos a mi lado. Pronto, la noticia se extendió por todo el hospital y la sala de operaciones fue cerrada temporalmente mientras se investigaba el extraño fenómeno. Pero ninguna explicación lógica parecía satisfactoria. Algunos especulaban que era un efecto secundario de la sedación, mientras que otros creían que era simplemente una manifestación de la ansiedad del paciente antes de la cirugía. Pero para mí, y para muchos otros en el hospital, había algo más en juego. Habíamos sido testigos de algo que desafiaba toda lógica y racionalidad, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Y mientras la sala de operaciones permanecía cerrada, nos quedamos preguntándonos qué podría estar detrás de aquel misterioso médico que acechaba en las sombras de mi lado. Fue una de esas experiencias que te deja preguntándote sobre lo inexplicable, sobre los límites de la ciencia y la medicina. Como paramédico, he visto muchas cosas extrañas y aterradoras en mi carrera, pero esta historia en particular sigue atormentándome hasta el día de hoy. Era un día como cualquier otro en el hospital. Había estado trabajando sin parar durante semanas, pero decidí tomar un día libre para asistir a la graduación de mi hija. Era un evento importante para nosotros, y no quería perdérmelo por nada del mundo. Así que pedí el día libre y me dispuse a disfrutar de un merecido descanso. Pero mientras estaba en la ceremonia de graduación, recibí una llamada urgente de mis compañeros en la ambulancia. Habían sido llamados a atender a una mujer muy enferma que necesitaba ayuda con urgencia. Lamentablemente, no pude estar allí para ayudar, pero confié en que mis colegas podrían manejar la situación sin mí. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Cuando mis compañeros llegaron al lugar y llevaron a la mujer al hospital, notaron de inmediato que algo no estaba bien. Su piel tenía un color extraño, y parecía que estaba luchando por mantenerse consciente. Decidieron llevarla de inmediato a la sala de emergencias, donde comenzaron a tratarla lo mejor que pudieron.
Pero cuando intentaron ponerle una vía intravenosa para administrarle medicamentos, ocurrió algo inquietante. La mujer comenzó a sangrar profusamente y su sangre tenía un olor nauseabundo que llenó la sala. Lo más extraño de todo fue que parte de la sangre parecía evaporarse en el aire, como si estuviera siendo absorbida por algo invisible. El personal en la sala se quedó atónito, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Y entonces, uno a uno, comenzaron a desmayarse, dejando a la mujer sola y desamparada. Para cuando llegaron refuerzos al hospital, ya era demasiado tarde. La mujer había fallecido, y los médicos, enfermeras y paramédicos presentes en la sala estaban enfermos y confundidos. Durante días, lucharon contra una enfermedad misteriosa que los dejó débiles y desorientados. Lo más aterrador de todo fue que nunca supimos qué enfermedad tenía la mujer, ni cómo pudo haber afectado a tantas personas en tan poco tiempo. Fue como si estuviéramos luchando contra una fuerza invisible, una amenaza que estaba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, he reflexionado mucho sobre esa noche, tratando de encontrar respuestas a preguntas que parecen no tener ninguna. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche en el hospital? ¿Y qué otras fuerzas oscuras y desconocidas acechan en los rincones más oscuros de nuestro mundo?